muchas gracias. Estamos aquí en el estudio de Miguel Ángel Martín del Campo, que ya teníamos mucho tiempo detrás de él, pero con Miguel Ángel siempre hay algo nuevo, siempre está en 1000 proyectos al mismo tiempo, no se está quieto, siempre está proponiendo cosas nuevas y por fin lo atrapamos. Nos costó mucho trabajo y por fin ya estamos aquí. Nos recibió en su estudio, que está espectacular, hay creatividad ahora, así que hasta en el café que nos acaba de servir. Sí, sí. Y pues muchísimas gracias por recibirnos en tu casa ahora sí por fin, y ya estamos aquí. Tenemos mucho tiempo sin verte, sin haberte contactado. Yo me quedé en que te habías ido a Colombia, fue la última historia que tuve. Sí, sí. ¿Qué tal si nos empezamos por ahí y después nos vamos un poquito atrás a lo que fue un poquito tu infancia y todo esto? Ok. Vamos empezando por Colombia, que fue ahora sí que uno de tus últimos viajes. En realidad fue una de mis últimas casas o estancias. Yo viví 10 años en Italia y yo ahí pues conocí a la mamá de mi hija y de hecho me fui a Colombia 2 años a vivir y después nos venimos para acá, para México, nació mi niña y yo tengo una hija en Colombia, en Cali, entonces constantemente regreso a Colombia y es un país donde yo he hecho muchas amistades, he hecho muchas relaciones de trabajo, entonces voy constantemente. Esperemos que ya nos dejen viajar otra vez para poder ir, porque yo aprovecho para ir a ver a mi hija y trabajar. Y sí, de hecho, creo que con Carla no le costó mucho trabajo que nos reuniéramos. Yo creo que el trabajo a veces es que uno cambia de teléfonos y Carla también, yo creo que es una persona estupenda. Yo la primera vez que trabajé con ella hicimos un clic súper padre y es una persona que se arriesga, que escucha las propuestas. Yo me acuerdo que en esa ocasión hicimos una exposición en tu estudio y yo llevé unas piezas. Desde el otro día que me habló Carla, empezó como que te vienen los recuerdos, ¿no? Como que regresas y empiezas a revivir. Y llevé unas piezas que eran como... A mí me gusta mucho hacer esculturas que nacen como de árboles y luego se convierten como en seres de la fantasía. Y en esa ocasión lo hicimos en un patio y yo le decía a Carla, oye, si llenamos todo de hojas de pino, y cuando llegué ya tenía todas las hojas de pino, entonces es padre cuando encuentras a alguien que te sigue en tus locuras o yo la sigo en sus locuras. Entonces hicimos una exposición, tuve la oportunidad de exponer esa vez con Mariano Aparicio. Con mi papá, con tu papá, trilogía Aparicio. Sí, que decía Carla, bueno, dicen que casi no hay Aparicios y estaba lleno de Aparicios ese día, ¿no? Esa noche estuvo Claudia Wilsar. Sí. Y ya no me acuerdo quién más, pero Rodo Padilla, creo. Rodo. Nos conjuntó lo padre, yo creo que de esos proyectos es que de repente conjugas a personas que normalmente no se reúnen en un mismo espacio. Ajá. Y fue padre porque terminó siendo como una fiesta. Y bueno, ya dejé yo de ver a Carla, yo estuve viajando, regresé a México y tengo pues ya como 5 años viviendo aquí en México y a lo mejor le costó contactarme, pero en el momento que me contactó, pues a todos sí, a Carla lo que me diga, sí. Ay, gracias. Aparte también tu personalidad, tu entrega, tu transparencia, de verdad que siempre tienes algo nuevo, propones siempre con arriesgue y no te importa, eres como muy caprichoso en tus proyectos. Sí. Y al final queda algo espectacular. Yo no te he dejado de seguir, tal vez tú a mí sí, pero he visto toda tu trayectoria en Vallarta, por ejemplo, y entré a una galería un día y me sorprendió. ¿Y ya le hicieron como galería de migrante? ¿Tuya? Y dije, no, bueno, yo creo que se ha de llamar Miguel Ángel porque puras piezas tuyas, y sí, me sorprendió el cambio, el avance, el crecimiento, ahora sí, de tus piezas, ¿no? Fíjate que hay dos cosas bien padres de lo que estás diciendo. Por un lado, tengo algunos amigos artistas que me dicen eso, ¿no? ¿Por qué me arriesgo tanto? ¿Cómo me arriesgo
de repente hacer cosas muy diferentes, como que la mayoría de los artistas se quedan en su zona de confort, se quedan en lo que venden, ¿no? Ajá, en su éxito. Ajá, y entonces se reproduce para siempre. Sí. Porque tal vez de repente les da el miedo de perder esa parte de la venta, de la estabilidad, porque entonces el público sigue buscando, ¿no? Hay muchos casos de gente que yo conozco, de artistas que yo conozco, que admiro mucho, que ya no se dan la posibilidad de dar el salto a hacer cosas diferentes porque la gente les exige lo mismo de antes. Sí. Yo lo conozco poco, pero admiro mucho, por ejemplo, a José Force. Yo estuve en una exposición que hubo en el Exconvento del Carmen, y bueno, el trabajo que llevó en esa ocasión José era una exposición como muy abstracta, y a mí se me hizo muy padre porque tal vez fue como una época que hizo algo diferente y luego regresó a lo que hace siempre, y bueno, ya sea música, teatro, lo que sea. Ajá. Eso me gusta, y me gusta hacerlo también a mí. Y me gustó que se arriesgue, y yo soy un poquito parecido a mí, yo creo que soy muy alquimista, siempre estoy buscando hacer cosas distintas. Yo siempre digo y repito que mis piezas son la consecuencia del pasado, del presente y del futuro, tienen algo de lo que va a ser y de lo que ya fue, y se van mutando, se van transformando, y de repente tomo piezas que ya estaban. Por ejemplo, por aquí van a ver unos perritos de cerámica que hice yo hace como 15 años en una pieza que está en una hacienda, que lo hice en bronce. Por ahí está el perrito de bronce. Y era una parte de una pieza muy grande que después la tomé, la repetí en bronce y luego la hice en cerámica hace como 5 años. Y ahorita empecé a trabajar mucho con pulpos. Me gusta mucho el animal, la presencia, el movimiento, la inteligencia. Y entonces el perrito ya lo transformé no en piezas, sino como un lienzo. Ajá. Es como la excusa para ahora pintarle pulpos. Entonces retomo piezas del pasado y las transformo con lo que estoy viviendo en este momento. Y las piezas de bronce también. Yo hace muchos años hice una exposición en el Museo de las Artes Gráficas y de Periodismo, es la Casa de los Perros. Ajá. Y me invitaron a hacer una exposición de gráfica. Y yo creo que en ese momento es cuando yo empecé a entender qué estaba haciendo de mi trabajo, ¿no? Yo trabajo a partir de 3 temas, que es la metamorfosis, el cambio y el movimiento. Y a partir de esa exposición yo entendí lo que estaba haciendo. Y ahí como que lo visualicé y lo vi más claro, de cómo era pues es el Museo de las Artes Gráficas y de Periodismo. Toda la sala la llené de grabados, que me encanta hacer grabado. Yo soy más escultor que pintor, y soy más grabador que pintor. Pero en ese momento toda la sala estaba llena de grabados, y luego empecé a sacar los personajes de los grabados y los hice esculturas. Y luego de la escultura ¿Ahí fue donde nació? Pues ahí fue donde yo entendí lo que ya estabas haciendo, pero Ajá. no lo conceptualizabas. Y ahí fue cuando le empecé a dar como más forma, como entender. Yo creo que todos los artistas hacemos muchas cosas pensando, y otras cosas nacen de algo que ya tenemos adentro, ¿no? Sí. Entonces fue cuando lo empecé como a estructurar, y estructurarlo realmente como carrera, porque creo que vivir del arte no es fácil, No. es muy difícil. Sí. Yo estudié administración de empresas en el ITESO, yo creo que eso es lo que también me ha dado tener un poquito de preparación de administración, porque la mayoría de los artistas somos un poquito dispersos. Y te vas directo a la plástica, ¿no? Sí. Y no tienes esta estructura. Y luego terminamos siendo secretarias, mandaderos, transportadores. Yo creo que esa es la base. Hay muchos artistas que prefieren como vender por su cuenta. Yo no estoy peleado con las galerías ni con los representantes de los artistas. Creo que es importantísimo la labor. Yo tengo por ahí un proyecto desde hace muchos años de video que estoy haciendo desde la parte del artista, lo que hace el artista, los talleres donde trabaja el artista, las personas con las que colabora, las galerías, como para hacer como un mapa de cómo el arte realmente permea y genera cultura y genera economía, ¿no? Sí. Entonces, pues el galerista también tiene su parte de promoción, y el artista se tiene que quedar en su casa trabajando y viajando. Yo creo que es importante. Yo creo que a mí el haber viajado y el haber vivido fuera, por un lado, los 10 años que yo viví en Italia creo que me dieron como
pues a lo mejor el conocimiento y el compartir y el absorber los diferentes artistas y las diferentes técnicas que trabajaban los artistas y los trabajos que vienen desde el Renacimiento, que pues a partir de verlo, visitar museos, me dieron otra perspectiva también de mi trabajo, ¿no? de cómo transformarlo. Una pregunta que te quiero hacer aquí, Miguel Ángel. Para ti, ¿cuál fue la etapa más importante de tu educación que creas que fue como que te hizo el boom para llegar a ser lo que eres hoy? ¿Como artista plástico? Ajá. ¿O como persona? Pues como, es que ahora sí que eres una persona integral, ¿no? O sea, yo veo que eres empresario, eres un artista multidisciplinario, eres inquietísimo y aparte eres un RP, o sea, yo veo cómo te quiere toda la gente, es increíble. No conozco a alguien que se haya expresado mal de ti. Yo menciono tu nombre y la gente se sonríe, no sé qué, sonríe. ¿Por qué? Porque eres muy cálido. Entonces, ¿dónde crees que haya sido la parte más importante de tu educación? ¿Cuál es la que tú dices, híjole, si no hubiera llegado aquí, tal vez... Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que esa es una pregunta bien interesante. Tal vez nunca me la habían hecho y no me la había hecho, pero creo que entiendo la pregunta y la respuesta. Creo que es bien clara. Yo tuve la posibilidad de estar, yo creo que las amistades más entrañables y mi manera de ser la ha formado, por un lado, la parte más fuerte de mi familia, ¿no? Que es una familia bien unida, es una familia muy honesta, que sabe compartir, que sabe trabajar, que trabaja duro, que se la lucha. A mí me enseñaron a hacer las cosas bien, a ser honesto. Por ahí a lo mejor te contesto la pregunta de cuál es tu demonio. Ajá. Yo creo que mi demonio puede ser encontrar cuando una persona es deshonesta o cuando alguien daña a algo o a alguien que está cerca de mí o de mis cariños, es cuando sí pueden salir mis demonios, ¿no? La injusticia, la deshonestidad, creo que sacan mis demonios. Mira, ya salió la respuesta a esa pregunta. Sí. Muy bien. Y yo creo que yo estudié en el Instituto de Ciencias. Yo creo que ahí viene mucho de la parte de mi preparación como ser humano, ¿no? La educación en el instituto era, un poquito la tomaban como a broma, era como dar de sí antes, como los ¿cómo se llaman? Bueno, los de Rotarios, ¿no? En el instituto era como compartir, como generar, como hermandad, como familia. Ajá. Antes de, como los Rotarios, ¿no? Que dicen, dar de sí antes de pensar en ti, un poquito. Uh-huh. Y creo que ahí yo hice muy buenas amistades, aprendí a dar, a generar, a compartir en grupo. Y luego, yo estudié en el ITESO 2 años y después me voy al Cabañas, y creo que esa es otra parte de mi formación que me hizo como soy hoy en día. Pues yo cuando estudiaba en el Cabañas pues tenía amigos que viven en el country, los que viven en la Consti, gente que vive en la barranca de Huentitán. Entonces eso yo creo que también me hizo saber cómo compartir las diferentes realidades, ¿no? Porque de repente algunas personas, yo les digo que tengo amigos que no conocen de la calzada para abajo. Entonces esa parte de mi formación en el Cabañas yo creo que me dio la posibilidad de acercarme y conocer otras realidades más de cerca. Y luego voy a interrumpir, perdón. Ajá. En el ITESO, cuando estabas en administración, ¿por qué decidiste terminar? O sea, decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo desde chiquito veía un pedazo de plastilina o de masa y estaba haciendo figuritas y dibujando todo el tiempo. Y a mí siempre me gustó pues manipular y transformar la materia creo que en una ocasión, por algo estaba yo en mi cuarto de chiquito y empecé a quitar, ya en secundaria, un pedacito del tapiz del cuarto se despegó y empecé a quitarlo y agarré un lápiz y empecé a dibujar en las paredes. Y dice mi hermano que, a la semana llegaron mis papás de viaje y yo ya tenía todo un mural ahí. Con relieve, sí. Pues casi. Y siempre tuve esta inquietud. Cuando yo entro al ITESO,
empiezo la carrera de administración de empresas y a los 2 años yo estaba en un barecito que había de cervezas aquí en Guadalajara y había en la barra un torso y estaba una chava que atendía el bar, a lo mejor Claro. lo conoces, a Gaby. Claro, una de mis grandísimas amigas. Pues una persona lindísima, Sí. pues nosotros íbamos ahí a tomar cerveza y a verla. Estaba Guapísima. Sí. Entonces aprovechábamos las dos cosas. Y pues hicimos amistad. Ya después pues era súper, llegábamos y a platicar con ella. Y un día le vi ese torso y le digo, oye Gaby, ¿y ese torso qué? Me dice, yo lo hice. Y yo, ¿cómo? Yo siempre tuve esa inquietud, pero no sabía en dónde hacerlo. Y bueno, ahora hay más posibilidades. En ese tiempo en Guadalajara estaba Artes Plásticas y yo no sabía ni siquiera que existía el Cabañas. Entonces Gaby me dice, pues en el Cabañas. Yo estudié en el Cabañas. Y estaba yo en el ITESO y un día fui a hacer la prueba porque me dijo, pues hay una prueba, tú vas, haces una prueba de dibujo. Fui, hice la prueba de dibujo, me aceptaron y me salí del ITESO. Y eso fue así como el acabose en mi casa, pero al final de cuentas entendieron que, pues, que era una carrera y me apoyaron, no del todo, pero sí me apoyaron para estudiar y me cambié a Artes Plásticas, al Cabañas, y de ahí pues ya no lo pude soltar. Qué interesante. Entonces Gaby Rodríguez, amiga mutua, Sí. tuvo mucho que ver en lo que hoy Claro. Y sin saberlo, tal vez. Ajá, ahorita ya lo vas a saber, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bueno, y después fuimos compañeros, porque ella iba en tercer año y yo iba en primero y nos seguíamos viendo ahí. Pero sí es bien interesante, ¿no? Como por dónde inician los caminos de... Si no te das ni cuenta y alguien influyó en ti y bueno, es como Y un ver maestro, ver la ¿verdad? En escultura. esa época. O Ajá. sea, fue tu maestro de vida en esa, ahora sí que en esa etapa, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces tu familia al principio no le gustó la idea para nada. Pues mi papá sobre todo, porque yo trabajaba con él. Tenía empresas por ahí, yo trabajaba con él y estaba estudiando la carrera que tal vez a él le hubiera gustado que yo estudiara. Y pues al final de cuentas sí les golpeó un poquito o les hizo ruido el hecho de que bueno, ya se cambió a la carrera de escultura. Y yo creo que hasta hace poco él como que entendió que por un lado que de esto se puede vivir y por otro lado que para mí es mi pasión, es mi manera de expresarme, es mi manera de hablar, es mi manera de comunicarme con el mundo. Entonces, cuando tú ves que alguien está feliz con lo que hace y aparte le va bien, o por lo menos está bien, pues Feliz. ya eso es feliz. Estás pleno, Ajá. o sea, digo, eso es a veces más que el dinero, ¿no? Claro. El estar pleno. Miguel Ángel, ¿cómo entonces ahorita platicaste un poquito de cómo nace cómo más bien es tu escultura, tu arte, pero en 3 palabras, ¿cómo defines tu estilo? 3, 4 palabras, te doy chance a 4. ¿Cómo defino mi estilo? El estilo de Híjole. Miguel Ángel, porque es muy propio. Sí, yo creo que, mira, yo hay algunas cosas que sin querer han definido como un estilo en mi trabajo. Casi todo el mundo me dice, las mechudas de Miguel Ángel, porque siempre hago los cabellos así como rizados. Hermosos. Me encanta, una de las partes de estos temas que yo trabajo, que es el movimiento. Me gusta mucho darle movimiento en los cabellos. Y en los cabellos casi siempre pongo los elementos, ¿no? Tierra, agua, viento, fuego. Cuando es agua están como flotando adentro del agua o del viento volando. Esa es yo creo que una de las particularidades que tiene mi trabajo. Otra, creo que es una obra, a veces como que al principio no me gustaba mucho como la definición, pero pues así es, son piezas divertidas, son piezas Lúdicas, o sea. Ajá. Y trato de darle siempre como mucha luz, porque me gusta mucho trabajar con el tema de la luz artificial, la luz natural. He trabajado desde hace mucho en el tema del fototropismo. Acabamos de llevar una pieza al Ayuntamiento de Zapopan. Sí, eso es todo un tema. Ajá. Es un gran logro, creo que. Sí, y esa pieza, pues aparte, yo creo que forma parte de esa vida del movimiento. Esa pieza yo la hice hace más de 10 años y ha estado moviéndose, ha estado en diferentes espacios. Estuvo una vez hasta en la calle, afuera de una galería, prácticamente en la calle. Ay,
porque es una pieza que nace como de un árbol, y yo les decía, ese es como, yo admiro mucho la naturaleza, la geometría, los insectos, y esa pieza estuvo en la calle y yo les decía, es como, podemos llenar los espacios de concreto, de 10 metros de concreto, pero en algún momento, en algún ladrito, va a empezar a surgir la naturaleza, o sea, la naturaleza es más fuerte que todo lo que pueda hacer el ser humano, entonces va a resurgir, siempre resurge, o los insectos que la gente les echa plido, o los quiere matar, que dicen, ay, ya llegaron las hormigas, ellas han estado siempre ahí y van a volver en algún momento, entonces esas piezas siempre se van como transformando y mutando, y por ejemplo esa pieza se llama génesis fototropismo. El fototropismo es la respuesta que tienen los seres ante la luz del sol, como los girasoles que van siguiendo, entonces son piezas que siguen la luz. Y toco mucho, en muchos cuadros tengo como puntitos dorados, para mí son los seres de luz. Todas las culturas tienen seres de luz, no solo la católica, como los angelitos, los seres de luz. Y trato de hablar y pongo mucho la hoja de oro en mis cuadros, porque el oro para mí la alquimia para mí era en realidad la búsqueda de la verdad, del conocimiento, no tanto el metal del oro como oro. Entonces utilizo mucho la hoja de oro para esa como absorción de la luz, que al final también se convierte como un espejo, ¿no? Donde te puedes reflejar. Sí, hermoso. Ok. Entonces magia, sí, hay mucha magia, podría ser, no sé, realismo fantástico, mágico. ¿Cómo podrías llegar a ponerle un sello ahorita? Sí. Porque obvio que siempre cambias y siempre estás mutando. Eso es, mira, por ejemplo, ahorita ya llevo como 4 años o un poquito más haciendo animales. Estoy haciendo como animales muy realistas, y por ahí yo tengo amigos o clientes coleccionistas que me dicen, no, a mí no me gustan los animales que estás haciendo. Yo empecé esa serie que es de animales realistas también porque me decían, bueno, tú no puedes hacer algo real, siempre hago como cosas siempre como magia. Sí, no, y mis piezas no tienen proporciones a los de un humano. También yo creo que porque yo no creo que el hombre sea el centro del universo, y las proporciones áureas del Renacimiento tengan que seguir rigiendo el trabajo de un artista, porque se tiene que acercar a lo que es. Inclusive yo, cuando empecé a hacer grabados, me decían, pero es que yo siempre estoy como queriendo combinar y a un grabado intervenirlo y ponerle hoja de oro y cambiarle y pintarlo, y me decía mi grabador, es que eso no es gráfica, o esto no se puede hacer. Y él le decía, mira, si Leonardo da Vinci hubiera tenido un proyector, lo hubiera utilizado. Claro. Y siempre, por ejemplo, yo admiro mucho a un artista que se llama On The Wasser, es un artista que a mí me gusta mucho, que él empezó a hacer serie de grabados y los hacía todos diferentes y los pintaba con colores. Y yo a partir de eso empecé también a hacer mis grabados piezas únicas. Todas las piezas que yo hago en escultura son piezas únicas, nunca repito una pieza, siempre les cambio algo. Y por ejemplo, hablando del tema de la magia, a mí me gustan mucho las fábulas. De repente me gusta mucho hacer piezas con el tema de Caperucita y el Lobo, porque para mí era como, en realidad el cuento es como una metáfora para aprender, no era, el cuento original es de Alexander, no me acuerdo el apellido, y los hermanos Grimm tomaron el cuento y lo terminaron y lo transformaron. En realidad es como una metáfora para las niñas que salían al campo y se las come el lobo y ¡pum! Se acabó. Entonces yo eso lo utilizo también mucho con el tema del lobo, de la Caperucita o de Pinocho. Para mí Pinocho en realidad es un cuento bellísimo, que en realidad yo creo que la idea de la nariz que crece y de la mentira, yo también creo que la idea es que va en búsqueda de la verdad. Y la parte de que es un niño de madera y quiere ser un niño humano es como esa parte que perdemos nosotros cuando perdemos el niño que tenemos adentro, nos dejamos de ser humanos, dejamos de ser ese niño que quiere ser de carne y hueso. Entonces también me gustan mucho los cuentos y como interpretar la idea real de quien lo escribió. Y bueno, cada quien le da su significado después a las cosas. Y a partir de eso yo empecé también a hacer como una mezcla de personajes que yo los denominé seres mixtos, que ya son, por ahí van a ver como las piezas que están aquí en pintura,
que nacen de un edificio. La casa representa para mí mucho. Yo cuando estuve 10 años fuera en Italia, yo empecé a hacer mucho caracoles y le ponía elementos porque tocan mucho como la identidad. Cuando tú vives fuera, como la casa que llevas. Sí, que llevas siempre. Entonces llevas, pero luego vas acumulando lo que vas percibiendo en el camino y lo que vas aprendiendo. Entonces muchas de esas piezas que yo tengo, que son medio entre casas, edificios, y luego se convierten en seres de la fantasía con alas porque pueden volar, o con patines porque con eso viven pero no tocan el piso. Entonces esas piezas tocan mucho esos temas, los seres mixtos, cosas que voy combinando, y luego combino cosas de hace 10 años con lo que estoy viviendo ahorita. Sí, es tu mundo propio ya, ahora sí, el que crean, ¿no? Ahora sí que todos tus duendes imaginarios, ¿no? Los sacas aquí, no los compartes. Las hadas. Igual cuando yo tengo una serie que son insectos, y yo siempre digo, por ejemplo, el tema de Campanita, y a veces esas piezas que hago que nacen de un árbol y luego se convierten como en una mujer o en un hombre, lo hago también porque yo creo que el ser humano necesita humanizar las cosas que para él son importantes para que los demás le den importancia. Es decir, como por ejemplo Campanita de Walt Disney, hasta le dieron forma, está bonita y tiene un cuerpazo, y la gente se queda con esa idea, ¿no? Las hadas son así. En realidad las hadas para mí son las campamochas, las libélulas, las luciérnagas, que nos las estamos acabando. Y en realidad ahí están las hadas, y está la magia está en las cosas de la vida, en un árbol. Para mí un árbol, la gente lo ve como un árbol, para mí es todo un ecosistema donde viven pájaros, mamíferos, insectos, plantas. Y tengo esa necesidad como de humanizar las piezas para darles ese valor para darle mensaje también, ¿no? Y a veces es sin pensar. Sí, es que lo traes, tú lo traes, o sea, eres tan transparente que sí lo traes. Yo en las piezas, yo veo mucha inocencia, mucha bondad, no están complicadas, o sea, ahora sí que tus duendes o no sé cómo. Magos, de repente son como magos. No están complicados, ven a los ojos, son claros. De hecho, muchas personas o críticos es lo que dicen, y en realidad sí es una obra muy fácil de digerir, no es tan complicada. No, y creo que la vida así debe ser, ¿no? Pues yo creo que sí, de hecho yo creo que los artistas que complican demasiado la obra, pues muchos deberían de escribir más bien. Bueno, y lo tratan de sacar, pues, ¿no? Sí, claro. Cada quien saca lo que uno trae, ¿no? Ahora sí que... Y yo aquí veo pura luz, pues, y siempre, desde que te conocí, sí, eres una persona bien sana, o sea, y llena de todos tus personajes que yo veo que te das mucho amor, pues, ¿no? Sí, fíjate, y al final de cuentas, una vez entró una persona aquí y me decía, no, pero es que tu casa está súper protegida con todos estos seres que están aquí alrededor. Y luego me encanta comprar trabajos de otras personas. Yo creo que cuando te llevas algo pues, no solamente de un artista plástico, de un músico, de un bailarín, de cualquier artista en general, te llevas una parte de él a tu casa. Yo de repente sí he comprado obra que no la puedo colgar, me da angustia. Y creo que la obra que yo hago siempre le trato también de dar como una connotación de seres de luz, como de gárgolas, de protectores. Yo creo que cada pieza, por lo menos de lo que yo hago, nace en un momento y ya está predestinada para alguien. Ya tiene un lugar y tiene un objetivo que cumplir y tiene algo que generar. Y las personas que se las llevan a su casa les dan una carga propia. Entonces me gustaría pensar que son también piezas que van a proteger. Me encanta ese sentido de las gárgolas que están. Yo cuando vivía en Italia me encantaba llegar a todos los lugares y ver los leones o los dragones que están como cuidando, defendiendo el hogar, y me gusta la idea de que mis piezas sean como seres protectores. Sí, qué bonito.
Y otra cosa que he visto en esta época de pandemia que a mucha gente nos paralizó, yo vi que a ti, al contrario, te aceleró. Cuéntanos un poquito lo que ahorita has hecho de trabajos de apoyar a la gente que está contigo colaborando, que por ahí vi un videíto que subiste a las redes, que la verdad pues sí nos sorprendió, que nos puso la piel chinita. Entonces, mira, cuéntanos un poquito. De hecho, en los primeros inicios de la pandemia, yo empecé a visitar a mi grabador, a mi ceramista, y pues pasaron cosas bien que me tocaron mucho. Mi grabador pues tenía trabajo, pero pues poco a poco como que los artistas, y algunos artistas dejaron de trabajar o de colaborar, porque yo creo que la primera reacción fue como de la hormiguita de guardar todo, o sea, no gastar, estar en tu casa. Mi ceramista de hecho tenía un pedido que había entregado, y eso es lo que a mí me golpea mucho, porque es la gente que más vive del día por día. Le habían hecho un pedido súper grande, no se lo pagaron con el tema de... Creo que surgió mucho ese tema de por la pandemia no puedo comprar, por la pandemia no te puedo pagar. Ajá. Y como que yo dije, pues yo en vez de encerrarme en la casa y no salir, voy a trabajar 3 veces más. Y empecé este proyecto y también pensando en un futuro, porque yo creo que yo no me quedé en la casa pensando que a ver cuándo se resuelve esto, o dejar que alguien más resuelva nuestras vidas. Y bueno, empecé el proyecto con mi grabador, empecé a tomar grabados que ya tenía en producción, intervenirlos, y les empecé a pintar, a hacer cosas, dibujarles personajes nuevos, hacerlos más como piezas únicas. Aparte de ya intervenirlos, los enriquecí más. Uh-huh. Y empecé a vender las piezas en el Facebook a través de las redes, y lo que me planteé fue que el 100% de las ventas de esos grabados fueran directamente al taller, para tratar de hacer un cálculo que en 2-3 meses pudiéramos trabajar, que ese 100% fuera al taller, que al final de cuentas me retribuye, porque es, en vez de yo gastármelo en comprar una bicicleta o salir, que no podemos salir, uh-huh, invertir en mi propia obra, darles trabajo, y al final de cuentas yo en 3-4 meses voy a tener mucho más obra. Y cuando la gente salga, los artistas salen a trabajar, pues tienes también como un plus de que estuviste trabajando. Y con el ceramista también, esa fue la idea inicial. Empecé a intervenir piezas de cerámica, pintándolas, también haciendo las piezas únicas. Funcionó, logré llevarle medios para que siguiera trabajando el ceramista, porque pues no pueden viven familias. Ajá, y no van al día, ¿no? Exacto. Y luego, y después de eso, pues fue tan padre que, fíjate que se genera algo bien bonito, porque yo, por ejemplo, con todos los talleres con los que trabajo, tengo una amistad, ¿no? Una relación más allá de trabajo, de amistad. Y entonces es ir a los talleres y platicar y estar trabajando, conocer. Como que en los talleres hemos logrado hacer, aparte de una amistad, como un entendimiento del trabajo súper profesional, y darle en cualquier, por ejemplo, en cualquier pieza de cerámica, darle así como el sentido más estricto de profesionalidad, uh-huh, técnicamente en el taller. Y luego, por ejemplo, en la cuestión de la cerámica, yo quería pintar piezas con elementos, yo los dibujo, y de repente, como no tengo tanto tiempo para hacerlo todo, yo voy y los dibujo con lápiz, y contratamos una persona que se dedica a pintar en una empresa, como los platones, todas esas figuritas que venden en tonelada, y las están pintando. Entonces, aparte de que hicimos el proyecto y las familias de la fábrica de cerámica tenían trabajo y dinero para comer, ajá, invitamos a otras personas que se habían quedado sin trabajo, porque la empresa donde trabajaban les dijo, chao, vacaciones, dentro de 2 meses a ver qué pasa. Ajá, los invitamos a trabajar, que era el cuñado de mi ceramista, que trabajaba en una empresa, se quedó sin trabajo. Ya ahorita ya regresó, pero durante ese tiempo le logramos dar trabajo también a alguien que se había quedado sin trabajo. Entonces fue algo súper satisfactorio. Y las piezas, bueno, se van acumulando, pero pues en algún momento van a llegar a su lugar. Sí. Van a volar, sí. ¿Y con qué sabor te quedas, no? También. Pues con una satisfacción de que
yo tenía por ahí un amigo que decía, más vale morir parado que hincado, entonces no nos hincamos, nos levantamos, en vez de quedarnos sin trabajar, creo que trabajamos el triple y la motivación en los talleres ha sido súper bonita porque la gente de repente con toda esta situación pues sí te baja los ánimos y estábamos como apachurrados, pero el saber que hay trabajo y que hay proyectos y que de repente nos reunimos con sana distancia o con lo que sea, pero es como con esa alegría de pues vamos a de trabajar, sacudirte el miedo, cosas. que es lo que te paraliza y te contagia, ¿no? Y luego hasta de generar propuestas, porque yo creo que yo tengo esa buena comunicación con los talleres, es como de escuchar propuestas, porque yo creo que a veces, por ahí, hace poquito, cuando estuvimos en la venta de los grabados, me contactó gente que yo ni me imaginaba, como que todos estábamos en las casas y me contactaron gentes de Estados Unidos, del DF, por ahí hay una historia bien bonita de una persona que me contactó y se llevó 2 piezas de grabado y luego me pidió una pieza para su hermano y yo la acabo de reinterpretar en un grabado hace días, ayer de hecho le mandé la imagen y bueno, le encantó y me dice es un regalo para mi hermano y me dice es que plasmaste todas las ideas que yo tenía, me platicó un poco de su hermano y yo le hice en un grabado que ya estaba hecho. Y al final de cuentas yo le decía que creo que, por ejemplo, en esta, y esas son las enseñanzas de este periodo y de la gente que he conocido, le digo que yo me quito como el traje de artista egocéntrico y me convertí como un intérprete en lo que yo ya había hecho y la idea que ella tenía y la conexión con el hermano, que ni lo conozco, pero como el intérprete de la comunicación que ellos tienen plasmada en el grabado. Entonces en realidad yo lo único que hice fue darle vida a los pensamientos de los dos en una pieza que ya había hecho yo y que enriquecí con elementos que me dio ella para realizar. Qué enriquecedor la parte, ¿no? Entonces en estos tiempos de pandemia, llamámosle así, ¿qué podrías decir ahora sí que a la gente que sigue ahorita todavía paralizada? O sea, ¿cuál es el mensaje que Miguel Ángel tiene? Pues yo creo que cada quien desde su manera de ver su propia realidad debe de reaccionar y debe de despertar, ¿no? Yo creo que a ciencia cierta nadie sabe qué va a pasar. Yo cuando escucho y me trato de informar con diferentes medios, no nada más con lo que nos llega localmente, lo que nos dan, sino investigar hasta las informaciones que nos quitan. Y yo creo que al final de cuentas en algún momento pues todos vamos a tener que salir y tenemos que seguir trabajando. Entonces yo empecé este proyecto con el taller de gráfica y de cerámica porque yo sabía que yo puedo pasarme 6 meses en mi casa encerrado y no necesito salir. Un pintor, por ejemplo, puede estar todo el tiempo en su casa y sin salir. Yo no, yo tengo que tener el contacto con el taller de cerámica, con el taller de grabado, con mi fundidor. Tengo la necesidad de salir, yo no me puedo detener. No, aparte, si no me muero. Tu naturaleza no lo permite. No. Me muero, necesito estar en movimiento. Entonces, pues he tratado de hacer las cosas de la manera más segura posible, pero siguiendo trabajando. Y yo creo que, no quiero decir diferenciar, pero sí, siempre, si yo me pongo a pintar aquí adentro de mi casa, puedo durar 6 meses pintando sin problema, pero para hacer la escultura o para hacer el grabado necesito forzosamente salir, no a un taller, a varios talleres y estar trabajando. Entonces cada quien a lo mejor puede estar en su casa. Yo creo que habrá personas que hasta les puede llegar a servir el tener esa parte retrospectiva de sí mismo. Yo creo que a todos, ¿no? Sí. A todos. Pero en algún momento pues tienes que tener interacción con el mundo, no sé, con las personas. Mi hija vive en Colombia y estaban súper aislados, yo creo que más que acá, como que allá sí acataron más las instrucciones de no salir.
Pero al final de cuentas hace algunas semanas pudo estar con sus amigas y bueno, nosotros vivimos otra realidad y a mí me dolía mucho esa parte de ver a mi hija que no podía salir y el día que estuvo con las amiguitas era como... Es como revalorarnos, ¿no? Sí, yo creo que tomas vida, revalorar también y tomar conciencia también, ¿no? De que pues tenemos que estar unidos en el encierro, pero también unidos a la hora de salir y pues tener también un poco de inteligencia propia y de decisión propia. Sí. Muy bien. Otra preguntita ¿cuál es qué viene de Miguel Ángel? ¿Qué sigue? Yo sé que ahorita con esta pausa de el COVID, pues todos los proyectos nomás van a tomar más tiempo, pero ¿cuál es el proyecto inmediato que tienes ya en mente, que nos quieras compartir? Pues yo seguir trabajando. Tengo varias exposiciones en puerta, proyectos. Yo tengo empecé con dos proyectos que me gustan mucho, que es uno que se llama Quisiera ser grande, que es hacer de las piezas chiquitas, hacerlas en gran lote. Pues ya hay varias piezas y luego estarlas poniendo en algunos lugares. Y otra es generar proyectos en colectivos. Por ahí tenemos algún proyecto con Luis Pinedo, que es un artista que vive en Chapala y es una persona que le gusta mucho hacer colectivos, entonces por ahí hay proyectitos para llegar más a la parte institucional, generar espacios yo tengo unas piezas en el Jardín Escultórico cerca de Londres y estamos queriendo replicar ese tipo de espacios con esculturas en espacios de universidades, llegar más por ejemplo, no me acuerdo qué ciudad la quiere hacer, que es entre Zacatecas y Jalisco, y es como llegar más a la gente de los lugares donde no tienen tanto acceso a tener escultura y espacios públicos con exposiciones. Como acercarles. Pues sí, y generar, porque yo creo que casi todos los proyectos o las propuestas o iniciativas que se generan tanto en lo público y en lo privado, yo creo que son para la gente que viene. Ya uno, pues lo que pudiste hacer o generar dentro de ese ámbito de generar con becas o con estímulos, pues yo creo que ya merece ser de los que vienen. Yo estoy muy en contra en que muchos artistas que ya viven de esto o que tienen una cierta posición sigan subsidiando. Ajá, o que les sigan dando o ganando becas. Yo creo que eso, entonces esta parte de estos proyectos también es como mostrarles el camino, como generar propuestas, generar obra en espacios públicos, institucionales, de educación, de secundarias, prepas, universidades, bibliotecas, y acercarlos, porque a veces es un hilo que une, es nada más llevarlo y generarles como despertarles. Exacto, y que se pregunten, a ver, ¿cómo lo hiciste tú? Ya lo hemos hecho con mi grabador y es nada más generar hasta mesas de diálogos donde ellos nada más a partir de sus preguntas van viendo los caminos, por dónde me quiero ir, a dónde tengo que ir, hasta desde los museos, galerías, espacios de Chapultepec, que el domingo hacen la venta de las obras, nada más y sacar, porque hay un chorro. Guadalajara es una ciudad que está llena de artistas. Decía un cuate que yo conozco que en Jalisco levantas una piedra y hay un artista allá abajo. Y buenos, exacto. Más los que se acumulan que vienen de fuera. Entonces es un semillero muy grande de artistas. Y siguen llegando. Y otra de los proyectos es también como sacarlos fuera, pero eso sí yo creo que va a tomar más tiempo, ya se había un poquito generado. Yo he tenido la posibilidad de vivir fuera de México. Este año pasado yo logré mandar obra, empecé a trabajar en el Jardín Escultórico en Londres, empecé a trabajar con una galería en Varsovia, en Polonia, que
yo le estoy apostando mucho a los lugares donde a lo mejor todo el mundo se quiere ir a Nueva York, ya a Londres, ya a París. Yo creo que hay muchos espacios más donde y aparte es bien padre trabajar con personas de otros lugares con otra lógica diferente. Creo que al final de cuentas también genera como educación y ver cómo en otros lugares la percepción es diferente, sí. Totalmente distinta y a ti te va a hacer crecer, ¿no? Y que te dé la posibilidad de salir. Yo creo que yo de repente a un amigo aquí en México, después de vivir 10 años en Florencia, en Italia, yo trabajé haciendo stands, entonces trabajaba y viajaba mucho por toda Europa. Y me decía, bueno, ¿y qué te dejó todo eso? Y yo le decía, yo creo que de las cosas que más me dejó haber tenido esa experiencia es como ser consciente y saber que a mí en el lugar que me dejes, aunque no sepa hablar el idioma, voy a salir adelante, no me voy a regresar a México a lo seguro. Y eso me ha dado como hasta la facilidad de comunicarme con otras personas y con otras culturas. De no atorarte. La pena de no atorarte, de salir siempre, ¿no? Y ahora sí adelante. ¿Desde niño fuiste así? Pues yo creo que era más tímido. Pues yo digo siempre que soy muy tímido. Y luego se ríen de mí, pero sí soy... Ya eso creo que fuiste, tal vez. Ahorita ya no. Pues a lo mejor no. Yo creo que se me quitó por necesidad. Por necesidad. Volviendo, por ejemplo, una de las preguntas que hacías de cómo va a cambiar uno, o qué te hizo ser como es, hablando de la escuela y de las personas que conoces. Yo creo que yo el momento que me fui a Italia, yo tenía una realidad más o menos resuelta aquí en Guadalajara, cómoda, sí. Y me voy a Italia y me tocó bueno, yo entré a trabajar en una fábrica de cerámica y llegué a ser el director de diseño de la fábrica, de una fábrica en una zona que tienen fábricas desde el 1300. Pero pues tuve que barrer, tuve que trapear, trabajé haciendo fontanería. Un gran crecimiento. Eso sí. Te lo juro que esa es una de las cosas que a mí más me ha sensibilizado en relación al otro, porque parece que es fácil y sencillo entenderlo, pero es muy difícil. Yo tengo amigos que hasta que te toca trapear y perder tu estatus porque cuando estás ahora ya Guadalajara creció más, pero pues antes todo el mundo se conocía un poquito y pues eres Carla y eres prima de fulanito, chalala, se te pueden atorar muchas cosas, pero pues hay manera de resolverlo. Tocas puertas, o sea, y allá... Cuando estás en un lugar donde no eres más que alguien más, sí. Fíjate, sí entonces tal vez Italia fue la etapa más importante de tu educación, no necesariamente tiene que ser académica, o de tu crecimiento, de tu despertar, tal vez fue la etapa Italia, podríamos decir. Sí, y fíjate, hay una historia bien chistosa. Yo, por ejemplo, en cuanto yo les echaba mucha carrilla a mis amigos en Italia, que les decía, ¿y a qué viniste? Yo, pues a enseñarles a trabajar. Cuando yo llegué, estaba buscando el artista. Yo buscaba en Florencia la ciudad del arte contemporáneo y pues no, era la ciudad con la mayor riqueza de arte, pero del Renacimiento. Ese es su orgullo. Y cuando empecé a trabajar con un escultor que hacía máscaras venecianas, se llama cartapesta, que es como un papel maché. Y yo a la semana ya había aprendido todo lo que me tenía que enseñar. Yo acabé enseñándole a hacer figuras y moldes. Entonces, esa fue también una parte de una retroalimentación, tanto de trabajo como de aprendizaje. Y luego estudié guionismo. Entonces, en cada trabajo creo que conocí personas en ámbitos diferentes. Yo trabajé mucho haciendo stands para las ferias de la moda. Por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer a la persona, un chavo, más o menos de mi edad, que fue el ganador del mejor diseño, pues chavo de 40 y tantos ahorita, ¿no? Yo tengo 49 años. Cuando lo conocí a la mujer tenía 35 años, y era bastante joven para ser 2 veces el primer lugar de diseño en la Feria del Mueble de Milán. Wow. Y son personas, yo siempre digo que cuando me dices, si me preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que haces? Para mí es los lugares y las personas. En primer lugar, las personas y los lugares que yo he conocido a través de mi trabajo.
porque si no hiciera lo que hago, difícilmente las hubiera conocido, como a ti, por ejemplo. Sí, nos acerca. Sí. Bueno, pues ahora sí que con todo lo que nos has transmitido, tenemos muchísimo material para todos los que te seguimos y que admiramos tu trabajo, y para los que no lo conocen también. Muchísimas gracias por recibirnos y darnos tanto de Miguel Ángel, de su interior y de su mundo fantástico que habita en él. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues ahora sí que yo soy una de las tantas personas que te aprecia mucho aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias por la llamada, por venir, por compartir en este espacio. Es tu casa, siempre es tu casa, puertas abiertas. Y pues lo que viene, vamos a hacer cositas. Sí, te seguiremos. Hay que generar redes y generar promoción. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.